¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Mente Sana. Siempre es un placer saludarles. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la higiene del sueño. Pero en primer lugar vamos a ir a ver una cápsula que, como usted ya sabe, nos preparó nuestra producción. La higiene del sueño se refiere a un conjunto de prácticas que ayudan a mejorar la calidad del sueño y a facilitar un descanso reparador. Para lograr una buena higiene del sueño, es importante mantener un horario regular, acostándose y levantándose a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular el ritmo circadiano del cuerpo. Además, es fundamental crear un ambiente propicio para dormir, asegurando que la habitación esté oscura, tranquila y fresca. El uso de cortinas opacas, tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco puede ser útil. Establecer una rutina relajante antes de dormir también es clave. Actividades como leer un libro, tomar un baño tibio o practicar técnicas de relajación pueden preparar el cuerpo para el descanso. Es recomendable evitar actividades estimulantes, como el uso de dispositivos electrónicos justo antes de acostarse, ya que la luz azul de estos dispositivos puede interferir entre la producción de la melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, es importante controlar la ingesta de alimentos y bebidas, evitando comidas pesadas, cafeína y alcohol cerca de la hora de dormir, ya que pueden afectar la calidad del sueño. Hacer ejercicio regularmente también puede mejorar el sueño, pero se debe evitar realizarlo justo antes de acostarse, ya que puede ser estimulante. Gestionar el estrés mediante técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda también puede ayudar a calmar la mente antes de dormir. También es aconsejable utilizar la cama solo para dormir, evitando trabajar o ver televisión en ella, para que el cerebro asocie la cama exclusivamente con el sueño. Para optimizar la higiene del sueño, es fundamental mantener un horario constante, crear un ambiente adecuado para dormir y establecer una rutina relajante antes de acostarse. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, tranquila y fresca, y limite el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, para evitar la interferencia con la producción de la melatonina. Incorporar ejercicio regular y técnicas de manejo del estrés puede contribuir significativamente a mejorar la calidad del sueño. Finalmente, utilizar la cama únicamente para dormir, lo que ayuda a reforzar la asociación entre la cama y el descanso. Si a pesar de seguir estos consejos sigues experimentando problemas, considera consultar a un especialista en sueño para descartar posibles trastornos y obtener orientación adicional. Y tenemos un invitado que estábamos esperando con mucho anhelo porque, bueno, pues él es la persona indicada para venir a platicarnos acerca de la higiene del sueño. Él es profesor investigador en ICSA, en el área de psicología. Es el doctor Luis Israel Ledesma Amaya, ¿verdad, doctor? Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Buenas noches, tiene una trayectoria muy amplia, profesor investigador. Sí, muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor en psicología también. Y bueno, pues esperando que nos platique acerca de este tema porque mucha gente no sabe cuál es la importancia que tiene el sueño en nuestra salud física y mental, qué es lo que pasa realmente cuando estamos dormidos, cuáles son las áreas, horas, mejor dicho, de la noche que son más importantes para descansar, porque la gente piensa que si se duerme tarde y se despierta tarde, se recupera. Vamos a platicar de todo esto. A veces piensan o pensamos que es insomnio, pero no, es una mala higiene del sueño. Claro. Entonces, platíquenos, ¿qué es el sueño? ¿Para qué nos sirve el sueño? Bueno, el sueño es un estado fisiológico en donde el cuerpo y mi sistema nervioso restaura, ¿no? Restaura todo ese desgaste que ocurrió durante el día. Entonces, el sueño tiene distintas funciones. Hasta el momento no se conoce cuál es la función principal, pero dentro de ellas está, por ejemplo, la consolidación de la memoria. Otra de las funciones es de tipo metabólico, conservar las células. Otra función sería cardiovascular, ¿no? Restaurar nuestro sistema cardiovascular. También al dormir nosotros reducimos la probabilidad de aumentar de peso, ¿no? También cuando nosotros dormimos reducimos la probabilidad de tener enfermedades coronarias o del sistema circulatorio. Entonces, aunque no se sabe de manera específica cómo funciona el sueño, pues tiene distintas funciones.
sobre todo a nivel cognitivo, es decir, a nivel del pensamiento, ¿no? Porque además todos dormimos, todos, todas, o sea, inclusive todos los seres vivos, pues bueno, no sé si todos, pero o sea, los animalitos Sí. también, ¿no? O sea, todos debe tener una función muy específica, el de la salud del cerebro o en esta regulación circadiana también que es tan importante, ¿no? Porque cuando se altera este ritmo, entonces también empieza a haber problemas de salud. Claro, sí, todas las especies tienen esta capacidad para restaurar las células o el cuerpo y su sistema nervioso. Entonces, dentro de las especies, pues filogenéticamente hablando, pues la mayor es el ser humano, en donde es muy importante que nosotros durmamos en el horario adecuado, ¿no? Durante la noche hay un cambio fisiológico importante. Ese cambio fisiológico tiene que ver, como hace rato mencionaste, con los ritmos circadianos. Estos ritmos circadianos es un reloj biológico que está asociado con La noche y el día, la no, luz y la oscuridad. exactamente, con la noche y el día, la luz y la oscuridad, a través de un núcleo que está por encima de nuestro nervio óptico, que es el encargado de ver, y este núcleo se llama núcleo supraquiasmático. Entonces nos ayuda a esta cronicidad del día en el ritmo circadiano de 24 horas, y entonces durante la noche le da señal a otra glándula para liberar melatonina o reducirla. Por ejemplo, durante el día reduce la melatonina y aumenta los niveles de cortisol, otra hormona que hace que nosotros estemos más activos y tengamos alertas, exactamente, ¿no? Estemos más activos y podamos desempeñarnos en nuestras actividades de la vida diaria, y en cambio en la noche, pues reduce, a través de esta estimulación, reduce la producción de melatonina, y entonces pues, se reduce y nosotros pues tenemos esta sensación de ir a dormir. Pero de pronto hay algunas profesiones en donde tienen que modificar, ¿no? Invertir, y piensan que por dormir a lo mejor en el día las 8 horas que en promedio debe ser un adulto, pues ya con eso restaura. Pero no es así, porque naturalmente no funciona de esta manera, ¿no? Pero además, porque algunas por cuestión profesional, por cuestión de horario, pues tienen que hacer estas modificaciones, pero otras porque no sabemos, desconocemos o no tenemos esta higiene del sueño, esta información para saber, por ejemplo, que ya cuando va oscureciendo, cuando ya va después del atardecer, hay que ir reduciendo nuestra luz, ¿no? Eso es lo recomendable, ir reduciendo la luz para que entonces sí se dé todo este proceso, pero por ejemplo, o en las mañanas, ¿no? Dejar como que despertemos con luz natural, con luz del día, claro. Pero porque si usted tiene las cortinas cerradas, ¿no? Las persianas cerradas, toda su habitación completamente oscura, no le da posibilidad al cerebro, ¿no? De que registre que ya amaneció. O sea, entonces, todo esto saberlo es adecuado, es conveniente para que podamos dejar que nuestro cuerpo, nuestro organismo, funcione naturalmente, ¿no? Con estos ritmos circadianos que son tan importantes para la salud. Claro, claro que sí. Pues bueno, ahorita con toda esta tecnología que tenemos, estos dispositivos, pues lo que sucede es que hay muchas pantallas alrededor de nosotros, y estas pantallas emiten ondas de luz que hace que se desincronice mi sistema nervioso, bueno, en este caso a través del núcleo supraquiasmático, que es una parte del hipotálamo en nuestro cerebro. Entonces se desincroniza y bueno, pues causa alteraciones del sueño, ¿no? O trastornos del sueño, lo cual hace que nuestras actividades de la vida diaria pues se descompongan, ¿no? Sí, porque la gente puede decir, yo no puedo dormir, pero obviamente a lo mejor usted no puede dormir porque tiene la televisión encendida, tiene demasiada luz en su habitación, está viendo su dispositivo, su celular, y entonces mientras eso el cerebro sigue registrando que hay actividad y se sigue manteniendo activo. Cuando le permitimos al cerebro que se vaya como desconectando de esta actividad y que vaya entrando en sintonía con la oscuridad, es mucho más fácil evitar problemas de sueño. Claro, hay que reducir todas estas pantallas, todas estas, este entorno que hace que se altere nuestro sueño, que por eso tiene que ver con la higiene del sueño, que es esas
hábitos y estrategias que utilizamos con respecto a nuestro entorno para que nosotros podamos tener un sueño reparador, ¿no? De 8 horas y que tengan los horarios correctos. Entonces, pues nosotros con esta luz artificial pues lo descomponemos. Nos vamos cambiando. Hace rato decías, doctor, y ahorita lo volviste a mencionar, horarios adecuados. ¿Cuáles son los horarios adecuados para irnos a dormir? Ok, pues es muy importante que todos generemos un hábito de un horario específico para dormir. Quizás, bueno, los niños tienen que dormir más temprano, entre 8, máximo 9 de la noche, y algún adulto, pues máximo a las 10 de la noche para que se cumplan esas entre 7 y 9 horas, que en promedio son 8, ¿no? Está la idea errónea que entre más edad menos hay que dormir. ¿Y no es verdad? Y no es verdad, se tiene que dormir al menos 8 horas, ¿no? Ahorita que regresemos nos vas a comentar eso, doctor, porque es bien interesante que nos aclares perfectamente esta información. Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos rapidísimo platicando acerca de la higiene del sueño. Estamos de vuelta. Si usted se quedó con esta duda de cuántas horas es lo correcto para ir a dormir y el horario en el que lo debemos de hacer, ahorita le vamos a pedir a nuestro invitado que nos vuelva a retomar esta información que antes del corte nos estabas comentando. Entonces, doctor, decías, a las 8 de la noche, 9 de la noche niños, a las 10 de la noche los adultos. Levanten la mano quienes de ustedes se duermen a las 10 de la noche. Es complicado, doctor. Sí, dado que pues hemos desincronizado nuestros horarios de descanso, ¿no? Por lo que hemos comentado de estas luces artificiales de tantos dispositivos, pero es muy importante entender que el sueño es reparador y que es muy benéfico para el metabolismo. Se ha encontrado que personas que duermen menos de 5 horas tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿no? Incluso un infarto. Por otro lado, recientes investigaciones han asociado el Alzheimer con una pérdida del sueño, ¿no? El Alzheimer, que sabemos que es una proteína, que las proteínas hacen que funcionen nuestras células, una proteína mal plegada que se llama tau. Bueno, pues se ha observado que las personas con Alzheimer duermen menos y por tanto pues también hay una relación importante en aquellas personas que tienen la genética asociada con Alzheimer, que pues se acelera, ¿no? ¿Y la ansiedad y la depresión? Sí, fíjate que en la ansiedad y la depresión también hay veces que, por ejemplo, sobre todo en la ansiedad, que se reduce el sueño, entonces hay que tener, en este caso, una intervención de tipo psicológica para reducir esos niveles de activación mediante técnicas de control de la activación como son meditación, yoga, ahora el llamado mindfulness o atención plena, ¿no? Y que sean pues dados por una experta, un experto en el área de la salud mental. Entonces, para reducir esa sobreactivación y que puedan dormir de manera adecuada. Y durante la depresión, pues hay dos vertientes. O duerme mucho o no duerme. Exactamente, los que duermen mucho o los que no duermen. Entonces, pues también ahí requiere un tratamiento de acuerdo a la severidad, ¿no? del trastorno. Pero también dormir mucho no está bien. O sea, también dormir demasiado, o sea, alguien que duerme toda la noche y luego duerme todo el día y lo repite durante varios días, tampoco es como lo más adecuado. Bueno, hay que ver por qué tiene tanta somnolencia, Tal ¿no? vez sería, no sé, los investigadores como tú sabrán, tal vez sería menos grave que no dormir, pero también dormir demasiado seguramente te puede llevar a algún trastorno o alguna situación, ya cuando es demasiado, ¿no? Sí, pues yo lo que recomendaría es que se hiciera una polisomnografía, que es un estudio especializado del sueño en donde a las personas las conectan a un electroencefalograma, a un electroculograma y electromiograma. Estos son ciertos aparatos que miden tu actividad del cerebro, de tus músculos y de tus ojos. Y entonces en esos estudios determinan cuál es la causa de que tengas somnolencia. Como dices, bueno, a lo mejor si ya es continuo que la persona duerma tanto, probablemente tenga apnea del sueño, a lo mejor, ¿no? Dando un ejemplo, pueden ser distintas cosas, pero la apnea de sueño, que es básicamente roncar, pues lo que sucede es que interrumpimos
interrumpimos, perdón, las etapas del sueño y por tanto creemos que descansamos y no. Tenemos algo que se llaman microdespertares y lo que hace es que estas etapas muy importantes en el sueño se interrumpan. Porque además, o sea, es muy interesante hablar del sueño, porque además también hay gente que duerme, pero que al otro día dice, es que no descanso. O sea, sí duermo, pero no descanso. ¿Ahí qué está pasando? Sí, como te decía, probablemente como la apnea. puede ser la apnea del sueño o algún otro trastorno, a lo mejor de piernas inquietas, que hace que se interrumpa las etapas del sueño. Tenemos una etapa que se llama sueño ligero, ¿no? Que son un tipo de ondas que llaman ondas teta, después sueño profundo, que son ondas delta, y después en una etapa donde todos soñamos, ¿no? Donde está la parte de sueño onírico. Sonaría como a pleonasmo, pero no. La parte onírica es donde estamos ya soñando, donde empiezan a moverse nuestros ojos, y la parte del sueño pues es todo esto, ¿no? Entonces, si no pasamos en estas etapas, por estos microdespertares o por alguna situación fisiológica importante, pues aunque duerma 12, 13 horas, muchísimo, la persona como tal no descansa. Porque alguna vez escuché esta frase que decía que soñar preserva el dormir. ¿Eso a qué se refiere? O sea, decía que habían hecho un experimento con personas que antes de que empezaran a soñar les interrumpían el sueño y que después de unos días, te estoy diciendo que esto lo leí hace mucho tiempo, Ajá, sí. Y después de muchos días esa persona tenía como un trastorno, o sea, presentaba alteraciones en su conducta. O sea, porque le habían privado el sueño, de la etapa del sueño durante varios días o semanas, no sé, y que decía que eso podía llevar a una persona a enfermarse seriamente. Bueno, desconozco esta investigación. Sí, la leí hace mucho tiempo, voy a buscar la fuente y demás, pero me parece, pero de verdad que cuando alguien no duerme, sí tiene un trastorno, sí puede llegar a tener un trastorno. Claro, bueno, ahorita que estaba escuchando de esta investigación que la desconozco, yo lo que está... investigación. No, claro que no, o sea, sí puede ser, o sea, lo que estaba pensando es que han observado que las personas que tienen interrupción del sueño, sobre todo en la parte de lo onírico, o sea, de tal cual sueño de que estoy moviendo mis ojitos que estoy experimentando el sueño profundo, pues lo que sucede es que si hay una irritabilidad, sí se activa otra zona de mi cerebro que se llama amígdala, que tiene que ver con el procesamiento emocional. Entonces, las personas, seguramente te ha sucedido a ti que pues uno está irritable cuando nos despiertan, a lo mejor pusiste el despertador y a lo mejor a las 5 horas, pues uno amanece irritable porque si hay una relación con la activación de la amígdala y uno se siente pues como que enojado, con ira, ¿no? Sobre todo en los niños se ha manifestado, entonces probablemente por ahí tenga que ver, ¿no? Sí, y luego los sueños, que son tan interesantes y que a muchos nos llaman la atención porque pues ahí el inconsciente se presenta tal cual y nos manifiesta. Bueno, de acuerdo al psicoanálisis que dice que son restos diurnos, que son un deseo o un temor, ¿no? Es lo que dice el psicoanálisis, pero que realmente la gente que recuerda sus sueños se impacta en ocasiones por lo que sueña y otras personas que piensan que nunca sueñan, pero no es cierto, solamente es que no recuerdan sus sueños. Claro. Sí, siempre tenemos que soñar, siempre soñamos, solo que como hace rato mencionaste, pues a lo mejor no nos despiertan en la etapa REM o de movimientos oculares rápidos, que es cuando estamos soñando y siempre ocurre, ¿no? Cada 90 minutos. Entonces, pues hay una teoría en donde dice que nosotros soñamos en imágenes y como nuestro cerebro todo le quiere dar sentido, pues damos una historia toda una interpretación. Entonces, aquí yo lo que veo es que, bueno, yo no estoy a favor de la teoría de interpretación de sueños, respetable. Yo lo que creo es que probablemente si es repetitivo un sueño, probablemente te está diciendo que la persona está pasando por una situación difícil, ¿no? Traumática. O que tienes la atención focalizada en cierto tema o en cierta persona, en alguna relación, en alguna situación, ¿no? Claro, en estas pesadillas, por ejemplo, pero de alguna manera también está descansando porque ya llegó a la etapa ahorita que decías de las pesadillas, me acordé de los terrores nocturnos, de esto que la gente dice, que tú no vas a estar de acuerdo, por supuesto, me imagino, que se te sube el muerto, ¿no?
en esta sensación de una pesadez y que lo vives como si estuvieras despierto. Yo leí también alguna vez que son terrores nocturnos, se llaman así, o no sé cuál es el nombre científico, pues, pero que Sí, no sí, es sí. que se te suba el muerto, sino que es una situación de mucho estrés, donde la persona está viviendo una situación complicada, o por falta de sueño, cuando no has dormido bien y vuelves a dormir, que pudieran presentarse esta sensación. Se llama parálisis del sueño, Parálisis no del sueño. terrores. Sí, sí, sí. A la Ajá. gen- lo otro es que dice la gente de terrores nocturnos, pero no. Decía que lo correcto, pues obviamente son una parálisis Una del parálisis sueño. del sueño. Sí, bueno, aquí las parálisis del sueño nos pueden ocurrir a cualquier persona. No es necesario que tengamos algún tipo de situación o problema importante en nuestra vida, sino que en algún momento hay una desincronización entre nuestra conciencia y la respuesta muscular. Cuando a lo largo de la noche la respuesta muscular se va disminuyendo hasta que tenemos atonía muscular. Sí, que Entonces, no te cuando estamos... mueves, que no te mueves, ¿no? O sea, Sí, que los músculos están descansando y ya no se pueden mover. Entonces, cuando ya es tal cual la parte onírica, la parte del sueño tal cual, ya tenemos una pérdida tónica total. Entonces, lo que sucede es que a veces entramos en conciencia antes de que nuestro cuerpo reaccione y entonces tenemos esa sensación de que no puedes moverte, de que está de como no si tu poder cerebro mover. estuviera despierto y tu cuerpo dormido, ¿no? Ajá. Y entonces también tenemos algo que se llama alucinaciones hipnagógicas e hipnapómpicas. Entonces, las que son de salida del sueño se combinan con la realidad y tenemos alteraciones de la percepción, que digamos que a todos nos sucede. Si es muy frecuente, pues habría que visitar hacer a un estudio. una especialista, un especialista. Ujú. A un neurólogo, ¿no? A un psiquiatra, a un especialista. Pero a ver, ¿por qué la gente relaciona estas parálisis del sueño con estos terrores nocturnos, que es como con fantasmas y cosas como muy raras o extrañas o de miedo? Pues normalmente los terrores nocturnos ocurren más en niños, ¿no? Que se despiertan Pesadillas. Fíjate que uno pensaría que son como tal pesadillas, pero están a tantito de entrada al sueño donde están los sueños, ¿no? Como tal. Entonces, de alguna manera yo creo que lo que provocan son alteraciones perceptuales que parecen Que hacen pesadillas, como que se ¿no? distorsiona. Entonces, hasta ahorita no se ha encontrado bien el por qué ocurren estos terrores nocturnos, pero con respecto a las etapas del sueño, estos van disminuyendo. Normalmente ocurre en niños, probablemente por una falta de desarrollo del sistema nervioso. Es que es todo un mundo esto del sueño, ¿no? Claro. Porque el sonambulismo, la gente que es sonámbula, que se despierta en la noche, o la gente que habla cuando está dormido o dormida. Sí, pues... Que a algunos les da miedo hablar, les da más miedo eso que el terror nocturno, ¿no? Sí, también eso ocurre en etapa no REM, que es cuando estamos ya casi soñando, que es sueño profundo, entonces todavía la atonía muscular todavía no es completa y entonces por eso las personas de pronto actúan, ¿no? Están más despiertos que dormidos. Están más despiertas. Bueno, pues muy interesante, doctor. Vamos a ir a un corte y regresamos porque tenemos que ya en el próximo bloque platicarles qué es la higiene del sueño para que usted la conozca, siga estas actividades que son convenientes para ir a descansar correctamente. Vamos a un corte, regresamos aquí en Mente Sana. Estamos de vuelta y ahora sí, que ya nos comentó el doctor Luis Israel qué es la higiene del sueño. Doctor, si nos puedes volver a comentar qué es la higiene del sueño, cuáles son las consecuencias de no dormir bien y qué tenemos que empezar a hacer para dormir y preservar nuestra salud. Muy bien, la higiene del sueño son estos hábitos y estrategias que tenemos para poder conciliar el sueño que están mediados por nuestro entorno, ¿no? Es decir, como hace rato comentaste, pues a lo mejor tener de estas cortinas que impiden que se transmita la luz, ¿no? Entonces es una de las técnicas. Bueno, pues otra de las técnicas es evitar pantallas en el cuarto, ¿no? Ya sea televisión, otros dispositivos como el celular, que pues, solemos todos usarlo frecuentemente, ¿no? Entonces, pues tenerlos fuera al menos una hora antes. Dentro de otras de las estrategias que se pueden usar es evitar tomar cafeína, ¿no?
o si se va de todos modos a tomar, pues que sean 5 o 6 horas previas a la hora del sueño, porque la cafeína provoca en las neuronas pues la reducción de esta sensación de... O sea, sí es verdad la gente que dice que le altera el sueño el café. O sea, Exactamente. sí es verdad. Sí es verdad que altera la cafeína, entonces hay que evitar estos bebidas, sodas y... Todos estos estimulantes, todos ¿no? El estos refresco, el chocolate, o sea, todo esto que te puede, así como a los niños pequeñitos les dices, es que después de tal hora ya no les des de comer dulces o algo porque no van a dormir, así también nos pasa a los adultos. Sí, exactamente, también el azúcar, tienes razón, como el chocolate, ¿no? En otras personas, bueno, pues también evitar la bebida, ¿no? Se ha observado que la bebida, también el alcohol, provoca alteraciones del sueño. El cigarro. El cigarro, exactamente, la nicotina, ¿no? También provoca eso. Y también dormir poco, fíjate, ahorita que estamos hablando de esto, dormir poco se asocia, alguien hizo una investigación en donde verificó a personas que estaban pues con ebriedad y otras personas que habían dormido poco y su desempeño era similar, ¿no? A dormir un poquito. Sí, es lo que dice. Entonces también está... Sí, que te altera de esa manera, ¿no? O sea, uno puede pensar que no dormir bien no te altera mucho o no afecta tus actividades cotidianas, pero sí, inclusive no es lo mismo que manejes cuando has dormido bien toda una noche a que vayas desvelado, desvelada manejando. Hasta es un riesgo. Sí, claro, no solamente para ti, sino para otros, ¿no? Claro. Antes de que sigamos con esto de la higiene del sueño, doctor, ¿qué pasa cuando no duermes bien, cuando no tienes una buena calidad de sueño? ¿Qué pasa? Bueno, ya nos decías algunos riesgos. Sí, alguno de los riesgos es, bueno, aparte de que puedes desarrollar un trastorno, pues perjudica tu desempeño diario, ¿no? Por ejemplo, en lo que acabas de comentar, una persona que requiere manejar largas distancias, a lo mejor un tráiler con mercancía importante, pues puede provocar un accidente, no solamente en donde corre riesgo su vida, sino la de otros, ¿no? Por otro lado, también pues tiene que ver con riesgo cardiovascular. Como has dicho al principio, hay estudios que asocian, no sé, diabetes, han asociado hipertensión, incluso problemas coronarios que pueden provocar un infarto, también asociados con la reducción del sueño. Por no dormir adecuadamente. Por no dormir. Decías tú también, y yo leí una vez, un cerebro desvelado es un cerebro hambriento. O sea, eso también provoca aumento de peso. Sí, el no dormir bien. Sí, tienes razón. Tenemos un tipo de hormona que se llama grelina que provoca que nosotros pues queramos consumir, que nos alimentemos más. Entonces, si dormimos bien, pues no estamos con esa necesidad de consumir alimentos, ¿no? Entonces, se ha observado que durante el sueño también liberamos otro tipo de hormona que se llama leptina, que hace que nosotros tengamos saciedad mientras estamos durmiendo y estemos restaurando, pero si dormimos poco, pues lo que sale de esta otra hormona a provocar pues que nosotros haga la prueba cuando va usted de fiesta y después de ahí se quiere ir a los tacos, ¿no? Tiene que ver con esta situación también, digo, aparte de lo social, pero tiene que ver con esta sensación de que el cerebro que no ha descansado te va a dar la indicación de que tienes que comer. Y también cuando no has dormido, al otro día en la mañana tienes más hambre que cuando dormiste adecuadamente. Claro, tienes razón. Tienes más esta saciedad. Sí. Yo creo que ahorita lo que comentas pues nos hace pensar que es multidisciplinario pues esto de la investigación y pues el conocimiento acerca del sueño. Por ejemplo, también comer en exceso, ¿no? Que tiene que ver con tu nutrición, pues provoca que tú no duermas de manera adecuada, ¿no? La grasa. Sí, no puedes dormir, esa pesadez que algunas personas refieren, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con lo que... Por eso decían que la cena pues debe ser algo ligero, precisamente para que también, no nada más para que vayas bueno, por la cuestión de nutricional, sino también para tu buen descanso. Claro, sí, comer, siempre es importante comer algo, pero algo ligero y nada que sea energético o que te sobreactive. Entonces, parte de la higiene del sueño es comer ligero, nada que tenga mucho azúcar, cafeína, etcétera. Entonces, es una de las recomendaciones. Y cognitivamente,
O sea, tus pensamientos también antes de ir a dormir, lo que lees, antes lo que ves, a lo mejor, ya decía el doctor, no es lo adecuado ver la televisión antes de, pero si la viste previamente, pues ojalá que no sea con una cuestión de programas que te alteren, ¿no? O lecturas que te alteren, sino bueno, algo como que te vaya relajando, que te vaya induciendo a sentirte mejor. Y también tus pensamientos, si nos vamos rumiando las preocupaciones y los pendientes, pues obviamente eso a veces te quita el sueño. En cambio, si empiezas a pensar en algo más positivo, en algo favorable, también tienes más condiciones, más cuestiones a favor para poder dormir adecuadamente. Sí, sí tienes razón. También la falta de sueño se ha observado que afecta la memoria. Durante el sueño hay muchas investigaciones que fundamentan que durante el sueño un área de nuestro cerebro llamado hipocampo se encarga de consolidar recuerdos en toda la corteza cerebral. Entonces es muy importante también para lo cognitivo, también la toma de decisiones, función ejecutiva, que son aquellas funciones dirigidas a una meta y que regulan mi conducta, ¿no? Que hay varias: planeación, memoria de trabajo, fluidez verbal, etcétera, ¿no? Entonces sí tienes razón, es muy importante esta situación. Y siguiendo hablando de la higiene del sueño, pues es otra recomendación que se hace es que cuando no puedes dormir, quizás después de 15, 20 minutos, pues abandones tu cama para que la cama solamente se asocie a cuestiones de dormir y relaciones sexuales, ¿no? Entonces te vayas a otra zona de tu casa, o fuera de donde está la cama, y hagas otra actividad hasta que tengas esta sensación de dormir y ya regreses. Sí, que vayas a hacer algo que sea un poco aburrido para que no te estimules y entonces menos te dé sueño. Porque generalmente cuando la persona no puede dormir, insiste y da vueltas y vueltas en su cama, y esto, bueno, pues solamente se vuelve un círculo vicioso. Entonces sí, lo adecuado es que te levantes, que hagas otra actividad, ¿no? No recuerdo si era Erickson quien les decía que fueran mejor, que no vas a dormir por completo, ¿no? Que te fueras a hacer algo completamente diferente. Y paradójicamente, ¿no? La intención paradójica, la gente dormía. Claro, claro, es una de las opciones, ¿no? Desviar tu atención y además para que después algunas personas ya asocian el que es hora de la cama y no voy a poder dormir, no voy a poder, no hay un condicionamiento ahora que tú le estás aumentando. La mayoría de las alteraciones del sueño asociadas al insomnio son dados por cuestiones psicológicas, no que haya algo genético, una cuestión fisiológica, ¿no? La mayoría es asociado con cuestiones de que la persona... Sí, porque inclusive hay gente que hasta desarrolla un miedo o hasta fobia a la noche, porque dice, es que ya va a llegar la noche, no voy a poder dormir, me voy a sentir mal. O sea, empieza este condicionamiento previo que lleva a más de lo mismo. Entonces hay que hacer esta disociación, ¿no? Como separar. Claro, claro, sí, es muy, muy importante que no se asocie con algo malo la cama, ¿no? Y decías, quiero retomar esto también en la higiene del sueño, el horario. Si la gente no puede dormir a las 10 de la noche, ¿qué hacemos? Pues, sí, pues poco a poco ir modificando sus hábitos. Es entendible totalmente. Muchos tomamos café, nos gusta durante la noche. No, pero algunas personas salen de trabajar a las 9 de la noche. De lo que llegas a tu casa, platicas un poco con tu familia, te aseas, te preparas para dormir, ya te dieron las 11, 11:30. Sí, claro, hay que tratar de, pues poco a poco reducirlo y tratar de alcanzar ese horario, ¿no? Ese hábito y que sea continuo. A lo mejor sí es cierto, como tú dices, a las 11 de la noche, pero que ya no se mueva a las 11 de la noche. Que ya no se mueva a las 12, 1. Sí, la gente que, pues ni modo, tiene que trabajar en la noche y no puede dormirse a las 10 de la noche, ¿qué puede hacer? Puede hacer algo para preservar su salud, para, no sé, de alguna manera, sé que el sueño no se recupera, pero de alguna manera preservar la salud. Pues mantener una dieta saludable, hacer ejercicio. El ejercicio también es un buen consejo para poder dormir bien. Para poder dormir bien. El ejercicio para todo es importante, incluso para la memoria, ¿no? Entonces, bueno, no ejercicio, digamos, extenuante antes de dormir. Digamos unas 2 o 3. Si haces ejercicio en la noche no vas a dormir. Sí, no, un poquito, 2 horas antes, 3 horas antes.
pero la verdad es que estas personas que pues, son muy importantes que trabajen en la noche, ellos sí están pasando, su cuerpo sí le está cobrando factura, ¿no? Incluso tiene un nombre llamado la deuda del sueño. Y como te había comentado al inicio, como tú bien sabes, durante el día se liberan ciertas sustancias y otras en la noche. Entonces Te quedas con la deuda de las de la noche. Exactamente. Sí. ¿No? Sí. Incluso está el jet lag, ¿no? Las personas que viajan continuamente. Sí, que pierden este horario. Exactamente, van modificando su reloj biológico, ¿no? O cuando vas de vacaciones, luego regresas y tienes que descansar de las vacaciones precisamente por eso. Hombre. Entonces, pero bueno, qué importante. Y ya, vamos a tratar de dormirnos a las 10 de la noche, pero a las 10 es porque a esa hora empieza esta depuración o esta limpieza de nuestro organismo, de nuestro cerebro, o sea, tiene como unas horas exactas a lo largo de la noche. Bueno, o sea, si yo no me duermo, perdón, si no me duermo a las 10 y me duermo a la 1, ya me perdí lo que iba a pasar de 10 a 1. Bueno, e incluso inicia antes la liberación de melatonina por ahí de las 6 de la tarde, cuando va reduciendo la luz y se ve más rojito el cielo, entonces va reduciendo y su pico máximo es a las 2 de la mañana. Entonces, cuando yo tengo un mal hábito del sueño, pues estoy desequilibrando la liberación de melatonina. Incluso, no sé si te ha pasado que de pronto te has despertado porque pues tienes que ir al sanitario y bueno, pues enciendes una luz también, eso se va perdiendo. Si no regresas rápido, se te quita el sueño. Entonces debes de si tienes que hacerlo, regresar rapidísimo y prender lo menos de luz. Sí. Exactamente. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes aquí en Mente Sana. Estamos de vuelta ya en nuestro último bloque, platicando con el doctor Luis Israel Ledesma Amaya, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe, ya como le ha estado usted escuchando, que nos ha estado escuchando en el programa, hablando de la higiene del sueño, de datos muy interesantes, de cómo podemos hacer esta prevención de diversas enfermedades, cuidándonos. Doctor, de verdad qué interesante todo lo que nos has venido a compartir en esta noche en este programa. Sí, gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Y quedará mucho pendiente, doctor, de hablar, de investigar, de ver cómo puede una persona, entonces, ya que adoptas esta higiene del sueño, ver los beneficios que tiene. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando sí duermes bien? Bueno, cuando uno duerme bien, el estado de ánimo mejora, ¿no? Asociado a un estado de ánimo equilibrado, pues tú tienes relaciones interpersonales más estables, ¿no? No te enojas con otros, te desempeñas muy bien en la escuela, aquellos que son estudiantes, o te desempeñas bien en el trabajo y no tienes algún tipo de... Hasta eres mejor para la convivencia, vas manejando y si alguien se te atraviesa tienes como mejor respuesta, claro, más gestión emocional. Claro, y entonces, pues por otro lado, tu productividad es adecuada, ¿no? Si tú no duermes bien, pues el desempeño que tengas en tus actividades educativas y laborales pues se van a ver disminuidos, ¿no? Y además en esta cuestión de la sexualidad también te beneficia, ¿no? También estás mejor de salud, puedes estar mejor con tu pareja, o sea, sí te ayuda en muchos factores, en lo estético también. Sí, pues durante el sueño, como hay una reparación celular, pues nosotros retrasamos el proceso de envejecimiento. Entonces es muy importante también para la cuestión antioxidante, ¿no? De las células. Entonces, si nosotros tenemos alteraciones en el sueño y se ve disminuido, también envejecemos más rápido. O sea que si usted no lo quiere hacer porque cree que no le va a pasar nada en su salud, que ya dijimos que sí, pero si no lo cree por eso, pues hágalo por sus relaciones y hágalo por verse mejor físicamente, ¿no? Por tener un físico más juvenil, más joven, más saludable. Jovial, más saludable, ¿no? Sí, que es muy importante. Pues sí, porque no creemos, o sea, a veces, doctor, desafortunadamente cuando el dormir es inherente, ¿no? A nuestras actividades cotidianas y entonces no le damos como esta importancia que de verdad tiene. El cuidar bien nuestro sueño. Claro, si no le damos esa importancia y a veces pues también por esta cuestión de la inmediatez,
aquellos que sí buscan ayuda, pues lo hacen con cuestiones farmacológicas y es lo último que deben de Tomar buscar. pastillas para dormir. Tomar pastillas para dormir. Estas benzodiazepinas, que son fármacos para inducir al sueño, realmente tienen un efecto sedatorio que no es igual a dormir. O sea, sí similar, pero ese sería el último recurso. Primero hay que buscar todas las alternativas, ¿no?, que tenemos a nuestra mano, como hemos comentado, la higiene de sueño. Incluso lo que antes se señalaba, que es cierto, de que un vaso de leche caliente, pues sí ayuda al sueño, porque tiene un aminoácido llamado triptófano que está asociado a la serotonina, y a su vez la serotonina también es un buen inductor del sueño. Entonces, eso que nos ayude para remedios naturales, ¿no? A eso te refieres, doctor, antes de llegar a tener que medicarte. En algunos casos sí habrá, no será como otra, no habrá otras opciones, ¿será solamente eso lo que queda cuando una persona de verdad no puede dormir? Pues sí, ya serían los casos extremos. Casos extremos. Realmente no hay ningún, solamente por ahí se conoce una alteración genética que es ¿cómo se llama? Somnolencia fatal familiar no. Ahorita me acuerdo bien, y en este caso, que son muy pocos en el mundo, muy pocos casos en el mundo, pues sí mueren porque no pueden dormir. Insomnio fatal familiar se llama, insomnio fatal familiar, pero realmente la mayoría son tratables. Entonces, algunos también se derivan de alguna enfermedad previa, como es o metabólica, como son la diabetes. Entonces, si la diabetes se trata, entonces, por tanto, va a mejorar la calidad del sueño. Si alguien tiene apnea y va con un especialista neumólogo, pues lo que sucede es que pues deja de roncar y va a tener una mejor calidad del sueño. Entonces, aún, ¿no? Así se debe a algo distinto, no tal cual el... Sí, o sea, como que en realidad no tiene que ver tanto con el proceso de dormir, del sueño, sino que hay una enfermedad previa que lo pueda estar provocando o que esté relacionada, pues. Y si se trata de esa enfermedad, pues por tanto también repercute en nuestra calidad del sueño. Se mejora. Y por supuesto, si mejoramos este sueño, si tenemos un sueño reparador, en donde realmente nos apeguemos a dormir adecuadamente, pues por supuesto que eso se va a ver en beneficios en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud física y mental, y como bien lo decías, doctor, en las relaciones con otras personas, y hasta en la relación contigo mismo, contigo misma. Claro, sí, mejora las relaciones interpersonales, estamos de mejor humor y, bueno, incluso se nos quita el enojo, ¿no? Sí. Y además tenemos mejor memoria, que también decías tú, que lo has venido mencionando, porque si bien es cierto, doctor, que con el paso del tiempo nuestro organismo va cambiando, nuestro cerebro también va cambiando, y a lo mejor en algunas ocasiones puede ser que ya se nos haga difícil algunas actividades, pero sin embargo, si tienes una buena higiene del sueño, una buena alimentación, si te cuidas, retardas o haces que estos procesos degenerativos que van a pasar en algún momento de la vida se vayan más lentos, ¿no? Que no sean tan rápidos. Sí, es como paliativo, ¿no? Para evitar como ese deterioro inminente para aquellos que tienen a lo mejor algún trastorno neurodegenerativo, ¿no? Como lo que habíamos comentado hace rato en el Alzheimer, se observa que, bueno, pues hay una relación muy estrecha entre alteraciones de la memoria con el sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues a cuidar nuestro sueño, nuestra calidad del sueño, a darnos cuenta, a lo mejor podemos llevar como empezar a hacer un análisis, empiece usted a ver cuáles son sus patrones de sueño, qué tanto descansa, cómo se siente, qué es lo que hace previamente, qué es lo que haces en la mañana, y eso te puede ayudar primero a hacerte tu diagnóstico, autodiagnóstico de cómo estás llevándote con el sueño y qué estás haciendo con tu sueño, y después, bueno, si ves que no se mejora con algunas recomendaciones que ya hemos platicado aquí, pues entonces obviamente sí ir con un especialista, que eso es indispensable cuando no se puede hacer por uno mismo. Claro, es importante
identificar cuál es el problema que está causando el trastorno del sueño y acudir con el especialista. Bueno, cuando son cuestiones como algún problema psíquico, algún problema mental, pues acudir con un especialista. Normalmente los especialistas que tratan trastornos del sueño, bueno, o más bien trastornos mentales que repercuten en el sueño, son aquellos relacionados con la corriente cognitiva conductual, ¿no? Entonces, hay que identificar primero cuál es el problema para saber con qué especialista o ir con uno general y comentarle todos los síntomas para que nos recomiende cuál es la... Para que él diga con quién, Ujú. ¿no? Con quién sería adecuado. Ujú. Sí, porque a veces uno puede normalizar, Claro. como ya decíamos desde un principio, o sea, pues normalizamos, es que no he dormido bien, es que no descanso, o sea, se llega a normalizar hasta que realmente te das cuenta que es un problema o que te detienes a darte cuenta de que es un problema o de que eso mismo te puede generar otro tipo de trastornos y situaciones como ya lo has comentado esta noche, doctor. Entonces, no normalizar, si usted se da cuenta que lleva un rato pensando que es normal no dormir bien, ya vio que no, ya se dio cuenta también de que hay consecuencias y que puede haber alteraciones, pero que también hay soluciones. Claro, como esto que dices de normalizar, pues es una visión muy capitalista de producir, producir. Incluso hay íconos dentro, pues exitosos, ¿no? En el ámbito de la economía que dicen, pues, ¿para qué duermes tanto? Y bueno, y tenemos ese error de pensar de que dormir tanto es o dormir Perder poco, el tiempo. perder el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es una falacia esa Sí, situación. tienes razón, porque fíjate que yo he escuchado que de repente dicen, es que grandes hombres de la historia o mujeres de la historia son personas que dormían muy poquito, que realmente tenían con 2, 3 horas ya estaban bien y no pasaba nada, pero eso de que no pasaba nada tampoco nos consta. Sí, no, creer ese mito de que hay que dormir poco para ser más exitoso y productivo. No, primero está tu cuerpo, ¿no? Claro, y porque además hay cuestiones que van pasando en tu cuerpo que son silenciosas. Hace tiempo conocí a alguien que aparentemente estaba bien, que no le dolía nada, que no tenía ningún síntoma, y era una persona, no, afortunadamente todavía está, una Ok. persona que no dormía bien, que se la pasaba trabajando, y de repente le dio un infarto. Entonces, bueno, pues sí es importante que te des cuenta, que no esperes a que tu cuerpo te esté dando señales, sino que si previamente podemos hacer algo, pues eso es lo más adecuado. Claro, sí, coincido contigo. Y bueno, seguir con todas estas pues estrategias del sueño también. Muchas veces sucede que con la edad nosotros, pues la vejiga tiene menor capacidad de resistir a ir al baño, entonces bueno, pues tomar menos agua antes de ir a dormir. Entonces también a lo que quiero llegar es que de acuerdo también a la etapa de la vida, pues también hay que buscar las estrategias, ¿no? Irnos haciendo ajustes. Exactamente, haciendo ajustes. Todas esta higiene del sueño también corresponde a las etapas y también no pensar que, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes que son más energéticos, ¿no? Y que aguantan más desveladas, pues que no les va a cobrar factura también a ellos, ¿no? A pesar de que tienen mayor capacidad de mantenerse despiertos, pues también a futuro puede provocarle algunas alteraciones de tipo psicológico, de tipo físico, De ¿no? muchas maneras. Ujú. Doctor, dijiste cosas muy interesantes de esta factura del sueño que esperemos que no nos toque y que si ya tenemos deudas hay que empezar a pagar antes de, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Mente Sana. Gracias a ti, psicóloga. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Les esperamos la próxima semana aquí en Mente Sana. Recuerde, los jueves a las 8 de la noche y nuestras repeticiones que usted ya sabe, estamos en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Hidalgo. Buenas noches.